Muy buenos días, realmente un placer estar aquí con ustedes hoy. La iniciativa de la doctora González y todo el equipo realmente la consideramos con el doctor Lovesio, el doctor Boretti, como algo trascendente, muy importante, poder de alguna manera transmitir lo aprendido en estos violentos 20 meses de pandemia, algo inusual en toda nuestra carrera médica de casi todos los que estamos aquí, algo realmente tremendo, yo diría, que tuvimos que transitar juntos. En esta ocasión me pareció muy importante invitar a las autoridades de salud, la ministra de Salud, el secretario de Salud de la ciudad de Rosario, porque fueron gravitantes en todo lo que hemos transcurrido en este tiempo. En su compañía, en su apoyo. No hubo ningún momento en que necesitados de respiradores, de drogas, no tuviéramos la colaboración de ellos. Además, en el día a día, en forma continua, estuvimos trabajando en conjunto. Para los que no conocen las políticas sanitarias de la ciudad, tenemos un acuerdo de complementación entre el sector privado y público que estuvo vigente más que nunca en toda esta pandemia. Es decir, si faltaban camas en el sector del Estado público, se las teníamos que brindar nosotros, y la inversa recíprocamente. Esto fue fundamental para darnos tranquilidad. Sobre todo en la segunda ola, transitamos casi 2 meses con 98% de ocupación. ¿Por qué no llegamos al 100%? Porque todos los días se inventaban más camas para atender a los pacientes. En este punto hay que destacar todo lo que el doctor Lovesio, acompañado por el doctor Boretti, vienen planificando de años con el equipo de calidad, con el equipo de control de infecciones. Nada de lo que se hizo podía haber sido posible sin ese aporte previo en lo organizacional, en lo que es la gestión. Desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy nos reunimos todos los días, menos sábado y domingo, que solamente viene el doctor Lovesio, hay que decirlo con todas las letras. Pero bueno, ahí se fabrican camas, se fabrican opciones, y en el caso especial de hoy, que es el Sanatorio Parque, se crearon 2 sanatorios, un sanatorio COVID y un no COVID. La doctora Sonia Martorano, acá presente, en el momento inicial, en los primeros días, me mostró las iniciativas que tenía el Estado en cuanto a los hospitales COVID. Yo vi los planos e inmediatamente nos pusimos a construir un mini sanatorio COVID, que realmente fue una herramienta muy importante durante toda la pandemia hasta el día de hoy. Si bien la pandemia está vigente hoy, o sea, el COVID sigue vigente, la provincia de Santa Fe es realmente una provincia digna de poder señalar qué es lo que está pasando. En la República Argentina en este momento hay 600 pacientes en terapia intensiva. En la ciudad de Rosario, porque eso lo vemos todos los días y todos los días nos pasamos partes recíprocos, no hay ningún paciente internado en terapia intensiva. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la provincia de Santa Fe es la que más vacunación porcentual, con 2 dosis, dosis de refuerzo y 1 dosis, es de la República Argentina, creo que la número 1, y si no, está en el podio, pero seguro. Es que por ese motivo, y que es fundamental, y todos los que están acá conocen esto, no tenemos pacientes graves. Porque si hay una cosa que la vacuna hace, que la vamos a ver en el desarrollo de las presentaciones, es que fundamentalmente evita una evolución grave de estos pacientes. Muy bien. El equipo de staff del Sanatorio Parque, bueno, nuestro agradecimiento como director de la institución y en nombre de todos sus miembros, por la fuerza que puso, la dedicación, su determinación. Los primeros meses eran escasos los elementos de protección y no estábamos vacunados hasta el mes de diciembre. Es una epopeya, es algo que no sé si la comunidad de Rosario tiene claro lo que se vivió tanto en todos los sanatorios de la ciudad y en el sector público, tanto en los hospitales municipales como provinciales. Realmente ahora es mucho más, no relajado, pero bueno, el cuidado es muy importante, cumplir todas las normas COVID también, pero es otro escenario. Hubo un escenario de primera hora
terrible, una gran ansiedad. Y ahí se vieron los pingos, ahí se vio cómo concurrieron neumonólogos, kinesiólogos, médicos internistas, las enfermeras de terapia crítica. Realmente fueron situaciones muy importantes, de las cuales estamos extremadamente agradecidos y vale nuestro reconocimiento, como así también todo el staff médico, el personal de administración, alimentos y bebidas, mantenimiento, etc. Muy agradecidos. Para dar una visión así un poco general de cuál fue esta actividad que vamos a ver en el día de hoy, recibimos 81.000 pacientes presenciales con sospecha de COVID, 14.000 más lo hicieron por la parte virtual de videoconsultas y se internaron 2.592 pacientes con criterios de internación clínica, de los cuales 647 necesitaron de terapia intensiva y su gran mayoría, más del 90%, asistencia mecánica respiratoria. A lo mejor ellos no los dicen, yo sí los voy a transmitir. En el monto total de todos los pacientes que tuvieron terapia crítica de la primera ola y la segunda ola, tenemos una recuperación de pacientes de aproximadamente el 46%. Es decir, una mortalidad muy baja comparado con la media de la República Argentina. Así que esa es la muestra más acabada de la dedicación, el cuidado y la perseverancia en luchar contra esta terrible enfermedad. Muy bien. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir y recordar muy especialmente a aquellas personas que desgraciadamente la pasaron mal porque tuvieron internaciones graves y a aquellas personas que fallecieron en pandemia, de las cuales tenemos 3 de nuestros médicos, todos muy caracterizados, todos excelentes profesionales y un enfermero también altamente destacable. Así que yo ahora les voy a pedir al secretario de Salud y a la doctora Sonia Martorano, que tantos colaboraron con todos los sanatorios de la ciudad a través de la Asociación de Clínica, de la cual fui el presidente hasta el mes de octubre. Gracias a Dios ahora me levanto a la mañana, no leo los diarios y llego tranquilo al sanatorio. Veo que también nos acompaña el señor Intendente. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Para nosotros es muy importante, Pablo, poder transmitir esto, porque es de altísima significación y pone de relieve cómo estábamos involucrados todos en la lucha contra esta enfermedad. Así que muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Todos aquellos que están en situación virtual, es la primera presencial que hacemos, pero debe haber quizás igual cantidad o más que nos están viendo y escuchando por vía, ¿no es cierto?, de las nuevas modelos de comunicación. Así que bueno, me gustaría, si es posible, ya que tenemos el honor de tenerlos ustedes acá presentes, que nos comenten algunas situaciones del sector de ustedes y cómo nos ven a nosotros. Muchísimas gracias a todos por la presencia y a aquellos que nos están escuchando. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere? Doctora, cuidado, no atropelle nada. Cuidado, si quieres sentarse acá o como usted quiera. Ahí estamos, andáselo. Los dos, bueno. ¿Quiere empezar? Sí, muy breve. Sí. Los dos, una para. Bueno. Bueno. Bueno, buenos días también a todas y todos y sumarnos, bueno, desde la propia Secretaría, primero al agradecimiento a estar el inicio de esta actividad, de esta jornada, saludar a la Ministra de Salud, al Intendente, a Roberto, al Dr. Lovesio, a todo su equipo, que bueno, nos estamos encontrando en otros momentos mucho más distendidos, no dejando de estar preocupados, pero con otro nivel de tensión. Y sumarme particularmente a las palabras y al análisis del doctor Villavicencio en relación a que lo decíamos en ese inicio,
cuando inclusive en un escenario nacional se intentaba generar convocatorias de articulación y de encuentro con los distintos subsectores, y eso no funcionaba a nivel país. Nosotros decíamos que el encuentro y una mesa de trabajo con los subsectores no lo provocó la pandemia. Era una historia de encuentros y de trabajo previo que permitió justamente planificar y gestionar un evento que no conocíamos y que no sabíamos las dimensiones y las consecuencias que iba a tener de una forma distinta, porque ya el escenario de que cada paciente en el invierno no se quedara sin terapia intensiva en los últimos años con las altas demandas era un hecho concreto de fluidez de equipos de gestión entre el 107, el Ministerio de Salud Provincial y la Asociación de Clínicas y Sanatorios en relación a la gestión de las camas críticas. Por eso, para nosotros ese piso de trabajo fue muy importante para poder avanzar en el abordaje de este problema complejo, que en ese momento, bueno, fue con mucha tensión porque también nos sumábamos al miedo a no conseguir los elementos de protección personal, a la discusión de los crecimientos, que a veces nos parecía imposible cuando recorríamos con Pablo y Roberto, que en un lugar que era un lugar para estacionamiento iba a estar ese centro que hoy está, parecía que en pocos días eso no iba a ser posible y fue un hecho concreto. Y además, bueno, el crecimiento de cada una de nuestras guardias, hospitales, el hospital modular y todo lo que significó lo que hicimos durante la pandemia. Yo quiero agregar, en relación a lo particular del subsector, en este caso municipal, o subsector público, que la complejidad de una pandemia es mucho más en una sociedad profundamente desigual, porque nosotros tenemos un 45%, un 48% de pobreza, y sabemos que en el mundo y en distintos países donde ese atravesamiento de esos indicadores sociales, la situación fue mucho más crítica en relación a ver pacientes fallecidos en las veredas o en las calles. Esto no pasó en la ciudad y tampoco fue por un fenómeno natural. Fue también por esa profunda inserción del sector de salud pública en cada uno de los barrios, teniendo una estructura de llamadores, de hisopadores, de seguimiento de ese 85% de la población COVID con altos índices de vulnerabilidad que no se internaron y que había que seguirlos y que había que frenar la cadena de contagios. Por eso la posibilidad que tuvo la ciudad de desplegar la alta tecnología, el crecimiento inédito de sus camas de terapia intensiva en el sector público y privado, pero también complementándolos con ese primer nivel de atención y las estrategias de trabajo preventivas, que después fueron vitales también para pensar combinar las acciones masivas de vacunación en grandes centros como la rural, los centros municipales de distrito, pero también los 80 centros de salud municipales y provinciales, nos permiten tener hoy una cobertura de mayor del 80% con 2 dosis. Eso habla también de que la sociedad tiene confianza en sus instituciones. Más allá de las disputas partidarias, de las disputas que se dieron en relación a la desconfianza de la vacuna, el hecho concreto es que las personas se vacunaron. Y si las personas se vacunan es porque hay confianza en la universidad, en nuestras instituciones públicas y privadas, en nuestros profesores, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, en el CONICET, en el ANMAT, y eso se ve en un hecho concreto que nos previene y nos protege y genera estos indicadores sanitarios que hoy tenemos en la ciudad de ningún paciente internado COVID, y en el medio de preocupaciones por nuevas variantes o nuevas olas en Europa, nosotros pudimos retrasar la aparición de la variante Delta y no causó lo que causó en otros países. Por eso, analizar el contexto de esta ciudad es analizarla con todas estas dimensiones y no trasladar linealmente pronósticos que han pasado en otros países y, digamos, generar preocupación que a veces no se evidenció semanas después. Bueno, saludarlos nuevamente, que el evento sea lo más disfrutable para todos. Es necesario discutir, estudiar, problematizar y también
capitalizar con la experiencia de tantas personas atendidas para que justamente sea una provocación al resto de los médicos, trabajadores, de seguir estudiando para seguir abordando nuevos problemas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, decir que es un placer estar acá, invitada por el doctor Roberto Villavicencio, con quien hemos trabajado codo a codo en esta pandemia. Y en segundo lugar, que no es casual que nos miramos y subimos los dos juntos. No es casual nada de lo que está ocurriendo, sino que tiene que ver con una historia de trabajo, de consensos, de disensos, pero que de siempre articuladamente y en forma mancomunada hemos hecho, más allá de la pandemia, de lo emergente durante todo este periodo. Celebro por otra parte esta reunión, celebro que podamos tener desde salud un momento de reflexión, porque la verdad que estuvimos en una vorágine, estuvimos en un torbellino resolviendo las urgencias y ahora quizás en un momento de mayor tranquilidad, lo que decía Leonardo, nuestra provincia, tal cual como decíamos, 75% en la provincia, con 2 dosis, con esquema completo. Y no es el techo porque estamos vacunando, pero puntualmente todo el departamento de Rosario y la ciudad está en el 80.5. Comparemos Estados Unidos con su gran potencial y cantidad de vacunas, 57 llegaron. O sea, nosotros estamos en el 80 acá, pero estamos vacunando además. O sea, vamos a continuar y ya estamos con los refuerzos y las terceras dosis y demás. Y esto, como decíamos, no es casual, es una historia. Esta historia empieza por allá, yo siempre cuento que el 30 de diciembre, si ustedes se acuerdan, del 2019 yo me acuerdo que escuchamos que había en Wuhan un caso, algo de coronavirus, miramos, bueno. Pero ya a fin de enero se declaró ESPI, o sea, la Organización Mundial de la Salud dijo que era una enfermedad, una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahí paramos todas las antenas y recuerdo, vos te vas a acordar, Leo, Roberto, que nos juntamos en la torre, ya en Casa de Gobierno, una mesa grande, donde primero nos llamamos, dijimos acá hay que ver qué está ocurriendo. Habíamos recibido unas directivas nacionales de posibles escenarios, y en ese escenario se hablaban de 250.000 casos en el país y 20.000 en Santa Fe. Miren cómo esos escenarios quedaron borrados, ¿no? Pero lo importante que cuento es esto, que ya ahí, a fines de enero, febrero, nosotros nos empezamos a reunir. ¿Y quiénes? Ahí estábamos todos. Estaba el Ministerio de Salud de la provincia, estaba Secretaría de Salud Pública de la municipalidad, pero estaban todos los actores, estaba la universidad, estaba la Asociación de Clínicas y Sanatorios con todos los actores del sector privado, porque ya en ese momento lo que planteamos, y eso es lo bueno que tenemos acá, que se entiende la salud pública como salud pública, toda. Después, ¿de dónde se gestiona? Se gestiona en el sector público o en el sector privado, pero es la salud de todos. Y así se entendió y así se trabajó. Se trabajó en forma articulada. Y como decía Leonardo, porque hay una historia. Esto no se inventó en la pandemia, que es cierto que visibilizó inequidades, es cierto que visibilizó debilidades, pero también fortalezas. Y esta era una fortaleza que se tenía en nuestro sector. O sea, una gran articulación público-privada que acá fue lo que nos permitió salir, aunque sea airosos, en esto que yo lo denomino una catástrofe sanitaria internacional. Realmente lo es. Y lo vamos a ver en perspectiva. Y así comenzamos a trabajar, por eso digo, esas primeras reuniones, empezamos a trazar los primeros lineamientos, parámetros, y la comunicación era importante, público, privado, universidad, recuerdo los colegios, o sea, estábamos todos con la mirada puesta en qué podíamos hacer. Y ahí comenzaron las primeras estrategias, el plan de contingencia. Lo primero era contener, mitigar, detectar el caso cero, ¿te acuerdas que estábamos todos atrás y que fue al Carrasco, el 14 de marzo, ¿sí? Un chico que venía de Inglaterra, por eso, fíjense cómo tenemos todavía todo eso clarito, y todos ahí atentos a ese caso. Bueno, después le fuimos perdiendo el nombre, el apellido, pero al principio sabíamos quiénes eran y armábamos los mapas, y si ustedes se acuerdan, armábamos los mapas, cómo eran los contactos y demás. Pero ahí voy, que estábamos juntos trabajando y nos reuníamos, público, privado, porque entendemos la salud de la gente como una sola. Y eso es lo que tenemos que sacar adelante.
Y ahí sí entablamos todo ese plan, que era reforzar el sistema de salud, y se hizo, se cuadriplicaron las camas. ¿Dónde? En todos los sectores. En el público, en la provincia, en la municipalidad. El sector privado, el esfuerzo que ha hecho es enorme. El esfuerzo que ha hecho el sector privado es enorme. Se entablaron las compras de los elementos de protección personal en un momento en que no había en el mundo. Que yo recuerdo, y lo recuerdan todos, un avión que salía de Tailandia hacia Italia y terminó en Estados Unidos, ¿no? O sea, se robaban los barbijos, como recién. O sea, y tuvimos la posibilidad de entablar las compras de los elementos de protección personal, de fortalecer el sistema, de capacitar el recurso humano, porque nos enfrentábamos a algo distinto y, como dijo el doctor Villavicencio, sin vacunas. Nosotros nos enfrentamos a algo que no conocíamos sin vacunas. Y ahí, bueno, la enorme vocación, pasión, el servicio de nuestros agentes de salud. Y digo gente porque eran todos, los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, o sea, todos trabajaron. Y se trabajó en simulaciones, y se trabajó en simulacros, y llegamos más preparados a cuando tuvimos ese primer ola, que tuvo un pico por allá por el 20 de octubre y la segunda el 2 de junio. Y fueron duras, pero estábamos juntos, y comunicábamos juntos. Y nos pasábamos toda la información, todos. Yo al día de hoy recibo de aquí en Rosario el informe de camas diariamente, me lo manda Roberto, diariamente. Porque todavía estamos alertas, estamos atentos. Entonces digo, todo ese trabajo que se hizo no fue casualidad, no fue fruto de la pandemia, se visibilizó. Y creo que eso es lo importante, las lecciones que aprendimos. La pandemia sigue, lamentablemente. Tenemos una muy buena foto hoy, ojalá la sostengamos, un 2% de positividad, una incidencia de menos de 30, es bajísimo, un buen número de testeos, el mapa está en verde, ojalá lo podamos sostener. Entendemos que de la mano de la vacunación, entendemos que de la mano de esto, de lo que también comentaba Leo, de la confianza de nuestra gente. Nosotros no tuvimos problemas en vacunar 3 a 11, problema que tuvo en todo el país, no tuvimos inconvenientes. Al día de hoy van los chicos con alegría, con sus familias. Eso es confianza, confianza en su sistema de salud, confianza en sus instituciones. Y yo cuando digo esto vuelvo a repetir, son públicas y privadas porque es la salud. Creo que si hay alguna lección finalmente nos deja es esa, que entendamos la salud pública de nuestra gente como una sola, que trabajemos unidos, mancomunados, que podemos tener más inconvenientes en el entorno de esta pandemia, pero que juntos pudimos hasta acá, lo vamos a sacar adelante. Así que gracias a todos, gracias Roberto, bueno, Pablo, el doctor Lobezio, todos los que veo acá, Civic, que tanto colaboró en un principio cuando no teníamos nosotros los reactivos, ellos nos hacían las primeras, los primeros test, y al día de hoy seguimos haciendo trabajos colaborativos y mucha investigación. Doctor Boretti, me quedó por contar que cuando comenzamos con los protocolos, no solo las compras, fortalecimiento, recursos humanos, había que generar protocolos, y los consensuamos, nunca los bajamos. Los consensuamos. Y un día me acuerdo, lo voy a contar, Roberto me dice, che, yo estoy trabajando para vos, me dice, como Ascle había hecho muy lindos protocolos, ¿te acuerdas que los fuimos tomando? Los incorporábamos, ¿entienden lo que era ese ida y de vuelta? Era una sola salud. Bueno, digo, si eso lo podemos rescatar, sostener en el tiempo, y sea la gestión que sea esto se mantenga, creo que hemos logrado una muy buena lección aprendida de trabajar en una sola salud pública, en una sola. Y no importa dónde se gestione. Bueno, gracias por invitarnos, por compartir este momento y por este momento de reflexión que como equipo de salud nos debíamos. Gracias. Bueno, muy breve, yo solamente quiero saludar, pero sobre todo agradecer. El lugar me trae lindos recuerdos porque para mí el círculo médico era sinónimo de Lomo Singapur en Gorostarsu cuando mi papá salía de los cursos, así que siempre es un placer venir a esta esquina, pero solamente agradecer. Anécdotas, tenemos muchas, sobre todo cuando hacíamos el mapa de los casos, y ahí encontramos muchas anécdotas particulares de qué era lo que habíamos testeado y lo que no. Pero creo que como bien decían Sonia, Leo, Roberto, nadie imaginó esto, nadie. En mi caso la pandemia empezó con un llamado de Fito Páez una mañana que le habíamos suspendido un recital.
El recital se hace el 11 de diciembre, yo lo cargo y digo, espero que se haga porque cada vez que lo quisimos hacer venía una ola. Cuando salió lo de la Omicron el otro día le digo, vení rápido, hacelo ya y de una vez. Pero creo que toda la multidimensión que implica una pandemia es extraordinaria. En mi caso lo único que quiero hacer, como alguien que ocupa este lugar, es agradecer mucho. De las personas que están acá, con algunas teníamos llamados diarios. Yo tenía hasta un circuito de cábala sobre cuándo llamar a cada uno a ver cómo venía. Tenía los llamados de Kiko todos los viernes, doctor Boretti, perdón, de ánimo. Y bueno, con Fabián, Roberto, Carlos, con Leo y Sonia ni hablar. Leo, creo que convivimos virtual y físicamente durante 2 años casi a diario. Pero sobre todo agradecer en serio el trabajo de la gente que lo vivió de adentro, digamos, ¿no? Uno, con esto termino, las primeras recorridas que hacíamos en abril por los efectores, que era ir a charlar con los equipos, cuando todo el mundo hablaba de esto, y realmente nosotros teníamos una situación privilegiada todavía, y nos llamaban de Buenos Aires para hablar del caso Rosario, decíamos, mira, esto no es así, no es que hay un milagro, es que esto vendrá después. Yo me acuerdo mucho de la tensión, porque era como esperar, era la calma, esa sí que era la calma que tormenta, las instituciones vacías, el Roque, el Vilela, no había gente, no teníamos pacientes, pasaba lo mismo. Cuando recorrimos el covidero, como se lo denominaba antes de que abra, y todos decíamos, ¿para qué lo habrán hecho? ¿No? En las primeras dudas, ¿qué se ocupará? Creo que una reflexión de Carlos, bueno, para algo lo vamos a usar en algún momento. Bueno, creo que en eso se vio mucho la cadena humana que implica la atención de la salud en una ciudad, ¿no? El esfuerzo de los trabajadores, de los profesionales de la salud, que aún en esa inquietud hasta familiar, de hasta cómo llegábamos a nuestras casas y cómo vestirse y cómo no contagiar, implicó un impacto emocional muy fuerte. Hubo muchas pérdidas también, algo que lo mencionaba Roberto, creo que es muy importante que lo hagamos. Hemos perdido también gente muy querida y gente muy querida que la perdimos en el trabajo. La vida continúa, esto también, tendremos que ver lo que viene, yo comparto, creo que ayer llegamos ya al 82, Sonia, de vacunación completa en Rosario con 2 dosis de mayores de 3, o sea, realmente, y 97 de primer dosis, o sea, creo que vamos a tener para el otoño ya con tercera dosis incluso un nivel de cobertura alto y en todos entendemos, creo que es lo más importante hoy. La vida continúa con sus vicisitudes. Ayer me tocó de una querida enfermera, Eli, del Sanatorio Parque, que a mí me atendió en un momento muy especial de mi vida. Después pasé varias visitas más parciales por el sanatorio, siempre la tuve ahí. Se le cayó un árbol enfrente a la rural la semana pasada, ayer la fui a visitar y estuvimos como 40 minutos charlando de lo que fue la pandemia. Ella decía, mira, pasé toda la pandemia, no me contagié, se me cayó un árbol y ahora está con un corset en la vértebra. La vida siempre continúa con sus vicisitudes, pero cuando existe un lazo humano, además de toda la calidad profesional, que permite construir esa red, y no tengo duda que esa es gran parte de lo que hizo que esto funcione como funcionó en un momento tan difícil en la ciudad. Entonces, sobre todo, agradecer ese lazo humano de la gente que en el contexto emocional más difícil dejó toda su vocación de trabajo para cuidarnos y para cuidarse. Muchísimas gracias.